Catalina II de Rusia, una emperatriz también llamada Catalina la Grande, llegó desde Prusia hasta Rusia y harta de su marido, lo asesinó en un golpe de estado, tomando ella el mando de un futuro fructífero imperio ruso. Empezando desde el principio, Catalina nació el 2 de mayo de 1729 en Stettin, en la antigua Prusia, y bajo el nombre de Sofía Federica Augusta. Debido a su sangre noble, su destino se decidió cuando era pequeña, siendo la futura esposa del futuro zar de Rusia, Pedro III. Esta se trasladó a Rusia, adoptó el nombre de Catalina, así como la fe ortodoxa, pero su matrimonio concertado no fue para nada lo previsto. Coronándose como emperador en 1792, Pedro III se ganó una muy mala reputación con tan solo 6 meses de gobierno. Esto se debía a que enfatizaba mucho la alianza con Prusia, teniendo en cuenta que acababan de estar en guerra, además de que adoptó costumbres y leyes que no agradaban a la nobleza, y descuidaba las políticas y los problemas rusos, denotando falta de interés. Fue entonces cuando Grigori Orlov, junto a Catalina, la Guardia Imperial y los nobles insatisfechos, organizaron el golpe. Las tropas declararon su lealtad a Catalina en lugar de a Pedro, y obligaron a Pedro a abdicar. Más tarde, este fue detenido en Ropsa, donde se dice que poco después murió por una enfermedad. La nueva emperatriz se alzó para salvar el imperio ruso, comenzando con la modernización de algunas reformas administrativas y legislativas. Se mantuvo el régimen absolutista y la servidumbre, pero se adoptaron algunas ideas de la Ilustración europea del momento, aunque algunas se quedaron como ideas. También amplió las fronteras rusas hacia el Mar Negro y hacia el Cáucaso, derrotando al Imperio Otomano en varias ocasiones, y participando en la partición de Polonia junto con Austria y Prusia. El título de grande no solo fue por el crecimiento del imperio, sino por el crecimiento cultural que generó, invitando a filósofos y científicos a la corte rusa, siendo considerada una patrona de las artes y la educación, y fundadora de la Escuela de Niñas Nobles en 1764. Esta escuela, conocida como el Instituto Smolny, se creó con el objetivo de dar una educación propia a las mujeres en Rusia, con el fin de convertirlas en ciudadanas ilustradas, ya que la educación femenina del pasado siempre había sido muy descuidada. Esta escuela se centraba en enseñarles cosas básicas tales como modales, hasta ciencias, matemáticas o historia, algo extremadamente inusual en la época. Pese a la naturaleza conservadora del gobierno, Catalina incentivó a filósofos y escritores europeos como Voltaire o Diderot a apoyar la iniciativa. Además, se promovió tanto el estándar ruso como la traducción de las obras europeas a dicho idioma, con el fin de modernizar el pensamiento ruso, pero preservando características como el idioma. La emperatriz no logró todo esto por suerte, era muy astuta tanto interna como externamente, por lo que sus relaciones internacionales no fueron menos. Mantenía una alianza con Austria, cuyo objetivo en común era la repartición de Polonia, así como con Prusia, que pese a que ésta nació allí, actuó con cautela debido a la reciente Guerra de los 7 años entre Prusia y Rusia. Sin embargo, el Imperio Otomano no atendía a razones, por lo que estuvieron en constante guerra, eso sí, sumando la mayoría de puntos al Imperio ruso, lo que la recompensó con los territorios que mencionamos anteriormente. Durante sus últimos años de vida dejó a Rusia en su momento más álgido hasta la fecha, pero pensando ya en su lecho de muerte, veía que su hijo, Pablo I, no estaba capacitado para asumir el mando, por lo que planeó que su nieto, Alejandro I, asumiera el mando del vasto imperio. Sin embargo, Catalina murió súbitamente el 17 de noviembre de 1796, tras un derrame cerebral, lo que dejó a Pablo al cargo. Este deshizo muchas de las reformas que hizo su madre, lo que le causó la impopularidad que lo llevaría a su asesinato en 1801, pero eso ya es otra historia. Muchas gracias por ver el vídeo. No olvides suscribirte y dejar tu like.